El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, Maestro José Briceño, de nuevo desde Chauco, Puerto Rico, transmitiendo para el mundo, por ende, internacionalmente, pasando fronteras. Saludamos a los que están en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, aún hasta el continente africano. Y si hay alguien en la Antártida que me esté escuchando, bueno, Maestro Briceño transmitiendo, bendiciendo, llenando la tierra del conocimiento. Pido por favor, todos los que me estén escuchando este mensaje, sean amantes y sean colaboradores de Dios, embajadores de Cristo, ciudadanos del reino de los cielos, que son los que debemos estar interesados de que esta palabra surja, llegue a los confines de la tierra. Le pido por favor, colóquela, compártala, no se quede con ella, no simplemente escúchela y la analice, sino que imparta este conocimiento, transmítalo, y si puede usted sacar un estudio y llevarlo a su congregación, hágalo. Estamos hablando acerca de la que es la figura del verbo, término o estudio, debo decir, corrijo, estudios que muy pocos se dan en nuestras congregaciones, muy pocos se dan, porque la primera causa es que la Biblia no da mucha información acerca de lo que es el verbo, y lo otro es que muy pocos tienen un tren de estudio para poder recibir estas grandes iluminaciones de lo que ya está revelado en las Escrituras en relación a la persona del verbo. Este es nuestro segundo estudio. Acerca de lo que es la persona del verbo, y el verbo se hizo carne, o él fue hecho carne, dice el evangelista Juan en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 1 en adelante. Maestro, ¿en qué consiste la humillación del verbo? Sigamos, vamos a seguir el estudio. Es muy importante conocer todo el verbo, porque nosotros vemos a un Jesús en la tierra, que es el teantropos, el Dios hombre, en la tierra caminando, pero no entendemos que esto nace. Y la figura de Jesús es por causa de la figura del verbo. Hay que estudiar todo el verbo para poder centrarnos en la vida de Jesús. ¿En qué consiste la humillación del verbo? Bueno, anteriormente yo afirmé que el verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su deidad. Vamos a ver las condiciones que se le dieron. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el verbo respóndeme aquí, Señor, envíame a mí. Pero esto no es cuestión de que vas a ir, te ofreces. No, vamos a sentarnos. Vamos a hablar. Jehová Dios, Verbo y Espíritu Santo se reunieron y hubo condiciones que se le dieron. Primero, según Primera de Reyes, el capítulo 8, verso 27. Y Segunda de Crónicas 6:18, los cielos y los cielos de los cielos no sostienen la grandeza de Dios. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. Él es infinito, que tiene que ver con el espacio. Eterno tiene que ver con el tiempo, pero lo infinito con el espacio. Entonces, la humillación del verbo consiste en que, siendo lo más inmenso, como Dios que es, viene a ser de un embrión, un habitáculo, para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito y no teniendo medidas, vino a formar parte de una figura microscópica, científicamente hablando, que es un embrión. Por eso es que el Salmo 139, verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos. Primer acto de humillación. Segundo, dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir el vituperio de los hombres en la vida de un hombre, sin poder intervenir en su defensa, según Juan 17:5, Salmo 22:6, Isaías 53:3. Tercero, deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto por el pecado, según Juan 17:5. Cuarto, siendo la fuente de la bendición,
vino a morar en un ser que fue hecho maldición, según Lucas 1, 39, 42 y Gálatas 3, 13. Cuarto, siendo 3 veces santo, vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad para pasar a ser el germen del pecado. Este es Jesús, según Isaías 6, 13, segunda carta a Corintios 5, 21. Quinto, siendo el que le dio vida a todas las cosas y estando en él la vida, vino a formar, a morar y a formar parte de un ser, Jesús, que pasó por la muerte tanto espiritual como física, permaneciendo 3 días y 3 noches en un cuerpo inerte, según el Salmo 88, 3, 5, Hebreos 2, 14 y Apocalipsis 1, 18. Maestro, ya va. Usted dice 3 días y 3 noches, porque quien fue al infierno fue Jesús y el alma. El espíritu de Jesús y el alma de Jesús fueron a la parte más baja de la tierra, porque el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Pero el espíritu es la persona, en el alma está la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Cuando se produce la muerte en el hombre, se separa el alma y el espíritu, que son amalgables, son inseparables, se separan del cuerpo, eso es muerte. De modo que Jesús, como espíritu y alma, fueron a la parte más baja de la tierra, pero el verbo se quedó en el cuerpo, en la tumba. Por eso es que el cuerpo no vio corrupción. Lo que preserva el cuerpo en la tumba es el verbo que quedó en el cuerpo, porque ese verbo no podía salir de ese cuerpo, porque el verbo se hizo carne. Se hizo carne, y el verbo y la carne son inseparables. Es una unión hipostática, indisoluble, no se puede separar nunca. ¿Ok? Entonces, cuando se produce la muerte física en Jesús, su ser, ya repito, su espíritu y su alma se fueron al Hades, pero el verbo se quedó en el cuerpo, y esto fue lo que permitió que su cuerpo no se pudriera, ya que la persona del verbo en el cuerpo inerte de Jesús preservó el cuerpo y no permitió que su cuerpo tuviera corrupción. Eso es lo que dice Hechos 2:31. Dice, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Entonces, en Hechos 3:15 se nos dice que en Cristo estaba el autor de la vida, haciendo referencia al verbo. Es totalmente falso en la teología alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que el verbo ocupó el lugar del espíritu. No, esto es totalmente falso. El pensar así es entrar en el campo del apolinarismo, doctrina que negaba la posibilidad de que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Jesús, como persona humana, es tricótomo. Él fue y es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El decir todo lo contrario es entrar en el campo del apolinarismo. Tenga cuidado con eso. ¿Ok? El conjunto de la deidad, lo otro que es un estado de humillación, el conjunto de la unidad, por los siglos de los siglos siempre han permanecido juntos, y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús. Por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la divina y la humana, no se podía separar. Es imposible que el verbo se separara o se separase de la humanidad de Jesús. Esto indica que la separación que sufrió Jesús como ser ante Dios por causa de su muerte, la llevó el verbo sin que la muerte le afectara en absoluto a él como Dios. Salmo 22:1, Mateos 27:46. Surge otra pregunta, maestro Briceño. ¿Cómo se dio la encarnación del verbo? El pensamiento de Nestorio. Sí, es Nestorio, obispo de Antioquía, en el siglo V. Él decía que Jesús nació de María y solo después de su nacimiento el verbo entró en Jesús. Fíjese el pensamiento de Nestorio. Él es obispo de Antioquía, por allá en el siglo V, y él decía que Jesús nació de María y solo después de su nacimiento el verbo entró
en el cuerpo. Algo así como tomándolo como habitáculo para luego abandonarlo en la cruz. Ese es el pensamiento de Nestorio, para luego abandonarlo en la cruz. Entonces, este pensamiento se conoce como la herejía nestoriana y era preconizada por los seguidores de Arrio y de Sabelios. Estos son antiguos sacerdotes, los que hoy se conocen como los gnósticos. Los gnósticos, con quien el apóstol Pablo tuvo sus palabras fuertes y sus escritos. ¿Okay? Por otra parte, Cirilo de Alejandría, Cirilo de Alejandría alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María juntamente con el Verbo, teniendo como propósito crear el dogma que María no solo es la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios. Por eso es que María es la madre de Dios y Dios no tiene madre. Esto es el pensamiento de Cirino de Alejandría. Tenemos aquí el pensamiento de Nestorio, obispo de Antioquía, y tenemos el pensamiento de Cirilo de Alejandría, para que usted se dé cuenta hasta donde ha llegado el pensamiento tergiversado en relación a la cristología de gentes que no han entendido estas verdades del reino. ¿Ya? Entonces, este hombre, Cirilo de Alejandría, dice que no solamente María es la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios. Y de ahí nace el dogma que se hizo un rezo práctico donde la Iglesia Universal o la Iglesia Católica es Santa María, Madre de Dios. ¿Quién se inventó eso? Cirilo de Alejandría, que alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María, juntamente con el Verbo, teniendo como propósito crearle el dogma que María no solamente era la madre de Jesús, sino que también era la madre de Dios. Se alegaba que si el Verbo estaba en María y la unión de estas dos naturalezas era inseparable e indisoluble, entonces María no solo era la madre de Jesús, sino también la madre de Dios. Y esto es rechazado por los profetas y los apóstoles en sus escritos, cuando tratan acerca del ser de Dios. El Verbo es eterno. Jesús como humano es sempiterno. Además de esto, Pablo niega en su totalidad el fenómeno de la concepción concerniente a Jesús en el vientre de María. Pero cuando entramos en ese tópico de la concepción, daremos mayor información del caso. Pero este pensamiento de Cirilo de Alejandría, descártese, y el pensamiento de Nestoriano, obispo de Antioquía, también descártese por completo. La encarnación del Verbo es un misterio que nadie en lo humano ha podido descifrar. Esta encarnación se conoce desde el punto de vista teológico como la unión hipostática, que indica la única indivisible e indisoluble personalidad del Hijo de Dios en sus dos naturalezas, la humana y la divina. La encarnación significa que la deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser un individuo, y estas dos naturalezas estaban en completa e indisoluble unidad orgánica que no se dio lugar a una tercera naturaleza. Entonces, con esta afirmación no estamos apoyando la doctrina del monofisismo, esa doctrina del monofisismo, que alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad, pero que no era humano. Eso lo enseña el monofisismo, que Jesús tenía una apariencia de humanidad porque lo divino, que es el Verbo, absorbió lo humano. Entonces Jesús no era humano, sino que tenía una apariencia de humanidad. Es a esto lo que Juan le escribe.
a los que Juan escribe, ¿no? Pues, anticipadamente Dios sabía que esto se iba a levantar en la prognosis de Dios, y Dios, en defensa a la divinidad, a la unión hipostática, a la divinidad y la humanidad de Jesús, Dios resalta en las escrituras esto. Jesús es el Dios hombre, es el Dios hombre, no Dios y hombre. Jesús es el Dios hombre, no Dios y hombre. Jesús no es 100% Dios y 100% hombre. No, porque es un 200%. Jesús es todo Dios y todo hombre. Es el Theanthropos, el Dios hombre, siendo completamente divino. Es un verdadero representante de Dios ante los hombres, y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. Esta doctrina, la doctrina del monofisismo, esa doctrina, el monofisismo, alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió al humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad, pero que él no era humano. Eso es lo que enseña el monofisismo, conocido también como el eutiquianismo, ¿sí? Es una doctrina totalmente diabólica. Por eso es que Dios en su prognosis, en su eterno conocimiento, conociendo el surgimiento de esta falsa doctrina, inspiró a Juan a escribir en contra de estas aberraciones, en defensa de la verdad, en relación a la figura del Theanthropos, el Dios hombre. En 1 de Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Por todo lo contrario, todo espíritu que confiesa que Jesús no ha venido en carne no es de Dios. Entonces, la unión hipostática significa que el Verbo, haciéndose carne, permanece siendo Dios. Esto indica que Jesús, con respecto a su humanidad, es consustancial con los hombres, y en cuanto a su divinidad es consustancial con Dios. Entonces debemos tomar en cuenta un misterio que se dio en la unión hipostática. En las dos naturalezas hubo una transferencia de las propiedades divinas a lo humano. Sin embargo, las propiedades de lo humano no se transfirieron a lo divino, por la sencilla razón que si esto ocurriera, Dios dejaría de ser Dios. Bueno, no olvidemos que el Verbo se hizo carne, la carne no se hizo verbo. El Verbo fue hecho carne, la carne no se hizo verbo. Entonces, vuelvo a repetir, la unión hipostática significa que el Verbo, haciéndose carne, permanece siendo Dios. Esto indica que Jesús, respecto a su humanidad, es consustancial con los hombres, y en cuanto a su divinidad es consustancial con Dios. Que esto que acabo de expresar tiene mucho que ver con el acto de la propiciación, que más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, debemos tomar en cuenta un misterio que se dio en la unión hipostática. En las dos naturalezas hubo una transferencia de las propiedades divinas a lo humano. Sin embargo, las propiedades del humano no se transfirieron a lo divino, por la sencilla razón que se hizo que si esto ocurriera, Dios dejaría de ser Dios. No debemos olvidar, ya lo repito, que el Verbo fue hecho carne, no la carne fue hecha verbo. En Jesús tenemos la figura del Theanthropos, el Dios hombre. En esto consiste la humillación de Jesús, que pudiendo manifestar las propiedades o virtudes de Dios que le fueron conferidas en su ministerio, caminó como un hombre, nunca operó como Dios. ¿Ya? Esto tiene que ver con el tema de la kenosis, de la plerosis y del postrer Adán. Eso lo vamos a tocar más adelante. Lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero en cuanto a la unión hipostática y su enigma, Pablo dijo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Estas expresiones demarcan el misterio y lo incomprensible que es la encarnación para la mente humana, hasta el punto que para un hombre como Pablo, el apóstol, quien recibió las más grandes revelaciones, la encarnación pasó a ser un misterio. Lo cierto del caso
Lo cierto de esto es que la figura de Jesús es resultado de la encarnación del Verbo. Esto es lo que Pablo quiso decir en Colosenses 2:9 cuando dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que lo divino y lo humano, siendo dos naturalezas, pasaron a ser completamente en sí mismas tan orgánicas e indisolubles, unidas, que no dio lugar a una tercera naturaleza? Este es el gran misterio, que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta. Lo que no se puede discutir y negar es que de la encarnación del Verbo nació el Theanthropos, el Dios hombre. Entonces, la doctrina de las dos naturalezas en una persona es aceptable dentro de la teología no porque se entienda, no porque alguien lo entendió por completo, es un misterio registrado en las Escrituras acerca de la encarnación, nadie lo puede entender. Entonces, esto se acepta no porque se entiende, sino como un acto de fe. O sea, solo por fe es que podemos aceptar todo aquello que está registrado en las Escrituras y que está más allá de la comprensión humana. Desde la encarnación o la unión hipostática es un misterio que desafía toda explicación humana y así seguirá siendo, porque es el milagro de los milagros. Entonces, diversos intentos se han hecho en el curso del tiempo para dar una explicación psicológica de la encarnación. Todo impulso está destinado al fracaso cuando se trata de explicar la encarnación. Todo el impulso está al fracaso, por la razón de que una explicación psicológica en el pensamiento humano de la unión de las dos naturalezas está fuera de toda discusión y comprensión. Solo por fe se puede aceptar que dos naturalezas, al unirse, pasan a ser un individuo sin dar lugar a una tercera persona o a una tercera naturaleza. Ahora vamos a tratar con los que es las razones de la encarnación. ¿Por qué esto se dio? Porque fue necesario. Estos son cosas, no cositas, cosas que no se conocen en el seno de nuestra congregación. La mayoría de los que supuestamente representamos a Cristo y somos testigos de Él, estamos tratando como de ser testigo de alguien que no conocemos. ¿Cómo se puede ser testigo de quien no conocemos? ¿Cómo la iglesia necesita estar empapada de la cristología de alta crítica, tener conocimiento de todas estas verdades que tienen que ver con cristología? Pero bueno, ahí estamos. Escribimos un libro, nadie lo obtiene, abres una escuela, nadie va. Mire, presénteme un concierto y venda unas entradas para que vea cómo nos queda una por fuera. Se llenan los estadios de conciertos que no te dejan nada. En cuanto a formación de carácter, nada. Pero cuando se trata de un estudio bíblico, un instituto bíblico, una universidad, un congreso de enseñanzas, nadie va. Por eso tenemos una iglesia como está, gentes llenas de temores, dudas, ansiedades, deprimidos, decepcionados, gentes que aún dentro de la iglesia no quieren saber nada de Dios, hogares cristianos divorciándose, los hijos de los cristianos no quieren saber nada del evangelio, porque no hay presencia, no está el espíritu está ahí, es como que si no estuviese, no hay presencia del espíritu porque no se conoce a Jesús. Bueno, ahí vamos. Razones de la encarnación. Cuando estudiamos las características de un mediador del griego mesites, que este término es determinante, mesites, podemos entender cuál fue la causa o la razón para que se diera la encarnación. El término mediador es aplicable a uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento aplicado a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Entonces, eso es según primera carta a Timoteo 2:5. El término mediador es aplicable a aquel que poseyendo la naturaleza y propiedad de aquel ante quien él actúa, Dios, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos a favor de los que él actúa, el hombre, solo poseyendo la deidad y la humanidad, podría él abarcar las demandas de uno y las necesidades de otro.
ahora entiendo el por qué la necesidad de la encarnación del Verbo, de la unión hipostática. Ahora entiendo esta verdad. O sea, si no existe el teantropos, este tipo de ser, ¿ya? En el cual poseyese las dos naturalezas, no se podría jamás conseguir lo que llaman la propiciación para llevar al hombre a una regeneración. Entonces, además de las demandas y las necesidades, podrían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo el mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio a favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. O sea, la encarnación de la deidad con la humanidad proveería un sustituto que representaría ambas partes perfectamente como Dios y como perfecto hombre, para representar a Dios delante de los hombres y a los hombres ante Dios, y así conciliar ambas partes como un sumo pontífice entre Dios y el hombre. O sea que la encarnación era la única solución al problema del hombre. La divinidad y la humanidad se unieron perfectamente en la persona de Jesucristo para pagar la deuda demandada por el Tribunal Supremo Celestial, donde había un acta de decretos en contra del hombre, la cual no podría pagar por sí solo. El Creador, el Eterno, Dios se manifestó en carne en la persona del Verbo para representar al hombre ante él mismo y poder legalmente dar al hombre de su naturaleza divina y libertarlo de la esclavitud satánica. O sea que solamente a un ser que surgiera de la unión de las dos naturalezas, divina y humana, llamado teológicamente el Theanthropos, que es el Dios hombre, podía satisfacer las demandas de la justicia y al mismo tiempo enfrentar al diablo, al sistema del mundo en condición de hombre, pero sin pecar. Entonces, en la encarnación del Verbo con la humanidad estriba o radica la esencia de la redención del hombre. Mire, si Jesús negativamente no es Dios encarnado, entonces su sacrificio y muerte no tiene ningún valor o efecto en cuanto a la salvación y redención del hombre. Ya que si él fue solo hombre y no Dios hombre, señores, su sacrificio queda anulado y sin valor alguno, porque era necesario que el precio fuese pagado por un hombre perfecto, sin pecado, sin mancha, sin ser de generación natural o engendrado por el hombre, ya que todos los hombres estaban bajo el dominio de Satanás. El texto sagrado lo dice bien claro: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Ahora, preste atención a esta verdad. Solo el Dios hombre podría cumplir las demandas del Tribunal Supremo Celestial, y era imprescindible que quien muriera por el hombre sacrificando su vida tuviese la naturaleza divina y la naturaleza simultáneamente humana para poder representar ambas partes perfectamente. O sea que era necesario que Dios mismo pagara el precio. Solo Dios mismo podría hacer esto, satisfacer sus propias demandas. Nadie más lo podía hacer. Entonces, esta es una verdad que presenta Pablo en la carta que escribió a los Corintios. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús por su sangre. Ahora sí podemos entrar a explicar a Cristo como vicario, como mediador y como el postrer Adán.
porque ya estudiamos lo relacionado al verbo. Esto tenía que estar por delante. Fíjese que vamos a dar un breve estudio en relación a lo que es el ser un vicario, en qué consiste la obra vicaria y qué es un mediador y cómo fungió Cristo como mediador. Vicario es término, este término no aparece en las Escrituras, por ende no es bíblico, es un término teológico utilizado para describir a Cristo como un sustituto, y de allí se deriva lo que se conoce teológicamente como una obra vicaria. Pero antes de entrar en el tópico acerca de lo que es un vicario y lo que es una obra vicaria, voy a tratar el tema de Cristo como el postrer Adán. ¿Qué es eso del postrer Adán? Preste mucha atención, no se descuide, no deje de estar pendiente porque viene candela. Viene candela. El término postrer indica uno semejante al primero, siendo el segundo y a su vez el último, sin posibilidades de que haya un tercero. Este es el término que utilizó el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos y la primera carta que le escribe a los corintios. Vamos a ver la primera carta a los Corintios primero, el capítulo 15, versos 45 a 49. Dice, así también este escrito fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu edificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es Cristo, el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esa es primera carta a Corintios 15, 45, 49. Pero Romanos, el capítulo 5, verso 12, 21 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron, a la manera de las transgresiones de Adán, el cual es figura del que había de venir. Cristo es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? El pensamiento de Pablo, cuando menciona a Jesús como el postrer Adán, en forma recíproca o bilateral, estriba en que todo lo que Jesús en calidad de hombre logró hacer, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo. Semejante, así como Jesús en su humanidad, a causa de su obediencia, condenó al diablo,
se podía dar la posibilidad de que Adán en su humanidad, a causa de su obediencia en forma oportuna, cuando fue seducido por la mujer, emitiera condena a Satanás, enviándolo al infierno a causa de su obediencia. El otro acto recíproco y semejante a Jesús como el postrer Adán es que Adán era un ser mortal e inmortal. Mortal porque podía morir, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Si Adán no hubiese cedido a la tentación, por su obediencia hubiese pasado del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, quitándose la posibilidad de morir a causa del pecado, restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a Adán a causa de su eterna inmortalidad. Pero lamentablemente Adán cedió a la tentación y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad, estando sujeto a la muerte. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, hubiera llevado al hombre a un estado de inmortalidad eterna, restándole la posibilidad al hombre de ser redimido. Fíjese el valor de que Jesús se haya vencido la tentación, porque si Jesús hubiera cedido a la tentación, en cualquier aspecto hubiera llevado al hombre a un estado de inmortalidad a inmortalidad eterna, restándole la posibilidad al hombre de ser redimido. Porque Adán era mortal e inmortal. Mortal porque podía morir, de paso murió, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Cuando Adán cede a la tentación, pasa del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad, pero no a un estado de inmortalidad eterna. Ahora, por eso es que Dios quita a Adán, lo saca del huerto, porque si Adán toma del árbol de la vida, pues Adán pasa del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna y perdiendo la posibilidad de ser redimido. Por eso es que Jesús es el árbol de la vida, y si Jesús cede a la tentación, lleva al hombre del estado de inmortalidad a un estado de mortalidad eterna, sin derecho a ser redimido. Mire, el estado probatorio por la cual Adán pasó en el huerto del Edén, a causa de su obediencia, le daba la posibilidad de pasar del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna. Pero su desobediencia, por causa de su desobediencia, pasó del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad, estando sujeto a la muerte. Esto es a la muerte espiritual y a la muerte física. Entonces, lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de inmortalidad es que el hombre pecó en el tiempo, caso contrario al diablo que pecó en la eternidad. Es por esta causa que Dios sacó al hombre del huerto para evitar que comiera del árbol de la vida y viviera eternamente condenado sin posibilidad de regeneración. Si el hombre come del árbol de la vida, se hubiese dado una degeneración absoluta para muerte, y como resultado el hombre estuviera en la tierra muerto en vida. El texto dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, eternamente muerto, sin posibilidad de ser redimido. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida y evitar que el hombre tomara del fruto. Te lo voy a explicar de esta manera para que usted me entienda mejor. Acuérdese que quien fue tentada fue la mujer, no el hombre. A quien le ofrecieron el fruto fue a la mujer, no al hombre. Satanás siempre se mete por la parte más débil, la mujer. ¿Ya? Dios entra por la parte más fuerte, que es el hombre. Satanás introdujo su simiente a través de la mujer. Dios introdujo su simiente a través de un hombre que fue Abraham. Después hablamos del pacto de Abraham.
Una vez que la mujer toma del fruto y muerde el fruto, cede a la tentación, le ofrece al hombre. Pero acuérdese que el pecado tenía que entrar por el hombre, no por la mujer. El pecado entró por la mujer, pero no se consumó porque tenía que consumarse en el hombre, porque la autoridad es el hombre. Entonces, una vez que la mujer toma el fruto y muerde y lo agarra, pues la consumación no era completa, tenía que terminar en el hombre. Por eso es que Satanás busca a la mujer para que la mujer ceda, y la mujer, como la parte débil entre el hombre y la mujer, Satanás busca a la mujer, y como la parte débil del hombre es la mujer, busca a la mujer para que seduzca al hombre, cosa que lo logró. Pero en un supuesto que Adán hubiese dicho: mujer, yo no quiero comer del árbol del huerto, porque Dios dijo que no, Jehová dijo que no, la obediencia de Adán hubiese redimido a la mujer, así como la obediencia de Cristo nos redimió a nosotros, como su novia, como su desposada, como la esposa del Cordero. ¿Ya? Entonces la obediencia de Adán redime a la mujer y condena al diablo. Ya no hace falta Cristo. Por eso es que Cristo es el postrer. Postrer es uno que hizo todo lo que el primero podía hacer, pero que no lo hizo. Entonces, cuando la mujer toma el fruto del árbol, cede a la tentación, pues el pecado entró por la mujer, pero no se había consumado en la humanidad, porque la autoridad es el hombre, Adán. Satanás tiene que buscar la forma de cómo Adán también muerda, coma y acceda a la tentación. Pero en un supuesto, repito, que Adán no hubiese cedido, pues la obediencia de Adán redime a la mujer y condena al diablo y lo envía al infierno por la eternidad. Y se acabó todo esto, no hace falta Cristo. Entonces, por causa de que Cristo desobedece, Dios tiene que levantar un hombre semejante a Adán, sin pecado, para que viviese dentro de los hombres y experimentase la vida de los hombres y pasase por un estado probatorio mientras estuviese en la tierra, cumplir los mandamientos de Dios dados por Dios, cumplir las demandas de Dios, por la perfecta obediencia pudiese redimir al hombre. Esto es sacarlo del estado de pecado en el que está, llevando a cabo el acto de redención, de remisión y de propiciación para conducir al hombre al estado de regeneración. Indica que todo lo que Jesús hizo lo pudo hacer Adán, pero no lo hizo. Eso significa el postrer Adán. Por eso es la fuerza de lo que es un postrer Adán. Ahora, vamos a ver la semejanza. En el caso de Jesús, como el postrer Adán, por igual era mortal e inmortal. Jesús, por ser mortal, por causa del estado de pecado que Dios puso sobre él en la cruz, murió tanto física como espiritualmente. Porque Jesús era inmortal, porque no estaba sujeto a la muerte, y era mortal porque podía morir. De paso murió por causa del pecado que Dios puso sobre él. Si Jesús estuviese en un estado de inmortalidad eterna, nada lo puede matar. Pero Jesús era en un estado de inmortalidad. Entonces Jesús era mortal e inmortal. Inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Inmortal porque él podía morir. De paso murió. Dios puso el pecado de toda la humanidad sobre él. El estado de pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios puso la muerte nuestra sobre él. Eso es lo que llaman el misterio del cambio. Ahora, pero por causa de su obediencia al cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, fue justificado y vivificado en el Espíritu, resucitando de entre los muertos, pasando al estado de inmortalidad eterna, pasando al estado de inmortalidad eterna, condenando al diablo y destinándolo para el infierno. Entonces, por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia, como el postrer Adán, todos los que creen en él, por fe en la gracia de Dios, se les concede el estado de inmortalidad eterna, pasando a gozar de dicho estado en forma integral y absoluta cuando venga la resurrección, aunado al traslado de la iglesia.
Ahora, la obra vicaria define un acto realizado o sufrido en favor de otros, porque ahora sí podemos explicar lo que es la obra vicaria. Entonces, la obra vicaria define un estado realizado o sufrido en favor de otros para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa un lugar dejando de ser beneficiado para que otro sea beneficiado. Cristo murió no solo a favor nuestro, sino en lugar nuestro. Él fue hecho maldición por nosotros para que nosotros fuésemos hechos bendición por causa de él. Romanos 5, 6, 8 lo dice y Gálatas 3, 13. El término vicario está en contraste al sicario. El vicario entrega la vida, el sicario la quita. Jesús manifestó ser el vicario de Dios. Él dice en Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por los. Ahí tienes una expresión de un vicario. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador del griego mesite, uno que va entre, se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedad de aquel ante quien actúa Dios y que asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúan el hombre. Entonces, para ser un mediador ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además de las demandas y las necesidades, podrían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo sin pecado, se ofreciese a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el Teantropos, Dios hombre, manifestado en la persona de Jesucristo. Primera carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 5, Pablo escribe, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por cumplir Jesús el papel del mediador, Mesites en la cruz se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. Segunda carta a Corintios 5:21 se declara este misterio. Dice el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. No es un verbo que denomina el pecado como obra. Jesús no hizo pecado, Dios lo hizo pecado. Entonces, el pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. En esto está la diferencia con el pecado de Adán, que entró por obra. Esto indica que el pecado que se dio, que Dios puso en Jesús, no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Por esta causa, Dios no juzgó en la cruz a un hombre pecador, Dios juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre el mismo pecado, Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, como del pecado, pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito, según lo que está escrito en segunda carta a Corintios 5:21. Cristo nos redimió, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, 22, 23 lo dice bien claro. Esto es lo que citó el apóstol Pablo. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es que es colgado en un madero. Entonces, como en la cruz se dio el misterio del cambio, y él fue mi mediador, mi mesite, mi sustituto, de la misma manera y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que se dio, que Dios imputó el pecado sobre su Hijo, sobre Jesús, imputó la justicia sobre mí. Cristo se llevó a mi estado de pecado, pero Dios me dio su estado de justicia. Segunda carta a Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De la misma manera como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, me ve a mí como la justicia misma. De la misma forma como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo y me declaró inocente. O sea, hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia.
Por ejemplo, veredicto, esa es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho de litigio. O sea, el declarar inocente o culpable a un ente o a una persona sometido a juicio es el veredicto. Sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal. Entonces, en cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de remisión, se dio al hombre caído en Adán un veredicto de inocente. O sea, yo soy inocente, quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo no se podía librar, no nos podíamos librar. De igual manera, el estado de pecado imputado sobre Jesús le dio un veredicto declarándolo Dios culpable, dándole una sentencia de condenación y enviándolo al infierno, al lugar de tormento donde nosotros teníamos que ir. Esto fue un caso relevante en el ministerio de Jesús. Cuando le trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, los que le trajeron le presentaron a Jesús el veredicto y la sentencia. Jesús la absolvió de su sentencia, lapidación, y aún siendo culpable, esto fue lo que Jesús la declaró inocente. Y esto fue lo que Dios hizo con nosotros. En la cruz nos declaró inocentes siendo culpable. El texto dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condena. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, dice el texto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica y el que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 10, 25. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos la necesidad de que el verbo se haya hecho carne, porque de la figura del verbo haciéndose carne nace el teantropos, del teantropos nace el vicario, nace el sumo pontífice, nace el postrer Adán y nace nuestra regeneración, nuestro sustituto. Gloria sea el nombre del Señor. Ok, hasta nuestra próxima oportunidad. Se despide el maestro Briceño, terminando este pequeño pensamiento acerca de lo que es todo relacionado al verbo, y el verbo se hizo carne. Bueno, ¿quieren saber más, un poquitico más? Vayan a Amazon. Ahí está mi libro, La Fuerza de la Justicia, se llama. Ponga Doctor Maestro José Briceño, La Fuerza de la Justicia, y ahí le va a salir la forma de cómo adquirir este libro. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.